caótica y desesperante para muchos que se encuentran con los brazos cruzados sin poder nuevamente volver a sus labores anteriores. Para hablar sobre este tema con mayor capacidad, con mayor evidencia y con esa capacidad intelectual, hemos invitado al economista Juan Mayta, quien está con nosotros aquí en nuestros estudios. Economista Juan Mayta, buenas tardes, gracias por venir a Hágase Justicia. Muchas gracias, Wilson, gracias por la invitación y como siempre, encantado de poder compartir contigo estos minutos. Bueno, creo que no va a ser tan encantador porque estamos frente a una situación muy caótica que la gente no entiende, ¿no? ¿Cuándo vamos a nivelarnos? ¿Cuándo voy a volver a trabajar? ¿Cuándo voy a volver a recuperar mi empresa que perdí? Entonces, ¿cuál sería el enfoque principalmente en el marco, ya que este gobierno de Pedro Castillo también está bajo esta misma responsabilidad de alinear pues sobre la reactivación económica aquí en el país, Juan Mayta? Wilson, uno de los principales retos del gobierno entrante es justamente reactivar la economía. ¿Por qué? Porque la economía es el eje central de toda la vida ciudadana. Si queremos ir a comprar al mercado, necesitamos recursos. Si queremos transportarnos, si queremos revisar nuestro problema de salud, si queremos estudiar, queremos en general viajar, etcétera, necesitamos recursos. Entonces, ¿cómo obtenemos ingresos que puedan estar en nuestros bolsillos y que naturalmente podamos empezar a satisfacer algunas de las necesidades básicas? Ese es un reto. Claro, entonces, ¿cómo vencemos y cómo podemos aperturar ese agujero que nos permite ya ir, tal vez no en su totalidad, sino por lo menos que haya pues un inicio, una incipiencia de que algo, una señal por lo menos, economista Juan Mayta? Sí, bueno, en primer término, Wilson, estamos empezando el nuevo gobierno. No tiene más que 30 días. Entonces, eso es una realidad. Por otro lado, sí es necesario que haya exigencia, fiscalización de la ciudadanía. Naturalmente, eso es saludable en cualquier parte del mundo. Pero lo que tenemos en estos momentos no es simplemente una sola fiscalización simple, sino otro tipo de intereses, pataleta, etc. Entonces, las medidas que va a ser necesario implementar en el corto plazo es desde el punto de vista del gasto del gobierno, promover mayor inversión pública, pero en proyectos realmente que generen trabajo en el corto plazo. Hay programas en el Estado, por ejemplo Trabaja Perú, por ejemplo los programas de vivienda, de saneamiento urbano y rural, etcétera, que pueden impulsar rápidamente la generación de empleo, porque eso es lo que se requiere. Si no tenemos empleo, si no tenemos ingresos, todo lo demás es una simple aspiración, no tenemos nada concreto. Entonces yo creo que a partir de ahí el gobierno sí debería poner mayor énfasis, independientemente del ruido, porque nunca van a estar contentos la oposición. Desde luego nadie va a estar contento. De eso se trata la democracia, ¿no? De que todos tengan su posición y su punto de vista. Pero lo que quiero entender es, por ejemplo, el presidente de la República, al asumir mando el 28 de julio, habló que va a inyectar una economía, no sé si es 3.000 millones de soles para generar empleo en las municipalidades, en los gobiernos regionales. ¿Se está cumpliendo esto, economista Juan Mayta? Todavía no se ha transferido ese monto, evidentemente, porque todo requiere procesos. La gestión presupuestaria del Estado es una de las más complejas y depende principalmente del Ministerio de Economía y Finanzas. Todavía no se ha cumplido en su totalidad, pero sí ha habido, digamos, un trabajo coordinado, primero para formular el proyecto de la ley de presupuesto del año 2022. En segundo lugar, va a continuar los programas de incentivos municipales para que al cabo del cumplimiento de algunas metas específicas, las municipalidades puedan eventualmente conseguir más recursos. Y aparte la transferencia que ha mencionado el presidente de la República en su mensaje presidencial el 28 de julio, naturalmente va a ir desarrollándose paso a paso. ¿Cuál es la clave? La clave no es si eso es bueno o no es bueno, porque ya se sabe que eso es positivo para reactivar la economía en una situación de crisis. No estamos en un contexto normal.
estamos en una situación de crisis y requerimos impulsar la economía. ¿Y cómo se hace eso? En primer lugar, a partir digamos, del gasto público. Pero sí es importante prever que este gasto que pueda ser transferido, se puede hacer en breve plazo, pero también muy bien direccionado, a partir de criterios como el cierre de brechas, por ejemplo, dado que en los últimos meses, en los últimos años en general, las priorizaciones de los gastos, en general, gasto corriente o gasto de inversión, no ha sido bajo un criterio estrictamente técnico, por ejemplo, el cierre de brechas en infraestructura social básica, llámese agua, desagüe, saneamiento en general, pista, vereda, sino ha habido un alto componente político, lo que ha desbalanceado la situación de algunas regiones. En algunas regiones, por ejemplo, han ido proyectos por 50, 100, 200, 500 millones y en otras regiones con menos. Entonces, ha habido un criterio político. Yo creo que en esta oportunidad, visto en la ley de presupuesto o el proyecto de ley de presupuesto, esto se está mejorando. Son 179.000 millones que han determinado para este año 2022, que va a ser el presupuesto del Ejecutivo. Entonces, en el proyecto de ley de presupuesto, 197.000. 97, casi 200.000. Sí, ya estamos próximos, es un presupuesto, o por lo menos proyecto histórico. ¿Usted cree que ese presupuesto va a permitir tal vez poder rellenar todos esos vacíos económicos que la cual hoy está llevando esta falencia de crisis? Porque eso es lo que siente la población, crisis en el sentido de que más sufren las amas de casa, porque ellos van al mercado y encuentran el pollo que ha subido, van a comprar el aceite ya no hay, yo particularmente también siempre compraba 5, ahora el más barato está 8 soles, entonces toda esa situación, economista Juan Maita. Evidentemente los precios están subiendo, ese es el punto 1, el punto 2 es que todo presupuesto siempre va a ser, faltante, nada va a ser suficiente, pero el crecimiento del presupuesto para este año supera el 8%. El 2021, o sea, este año, el presupuesto es de 183.000 millones, el que termina ya. Pero para el próximo año tiene un crecimiento hasta 197.000 millones, que es importante. No es suficiente, es necesario, sí, es importante, sí, pero no es suficiente, eso que quede claro. Ahora, lo que va a permitir este presupuesto es, por ejemplo, atender los gastos que son urgentes y prioritarios. El mayor presupuesto o el mayor monto de presupuesto se va a educación. Sector educación. Después se va a la salud, después se va a transporte. Hay otro monto, por supuesto, de reservas y contingencia que también es grande, que se va transfiriendo a lo largo del año y cuando hay desastres, etcétera, pero después está vivienda y así, o sea, los ministerios en función de su importancia. Sí, además, este presupuesto permite reducir o va a permitir, eventualmente si es aprobado, va a permitir reducir una variable que es importante y es muy coyuntural, Wilson, que tiene que ver con el déficit público. El déficit fiscal el año 2020 llegó casi a 9%, un poco más de 10%. Eso es una de las cifras más altas que ha tenido el país en las últimas décadas. ¿Por qué? Porque naturalmente el 2020 el Perú se endeudó para financiar la crisis sanitaria. Entonces, para este año, debido a que se ha incrementado el presupuesto, la recaudación se ha recuperado, el PBI ya está a punto de otro de los factores, otro de los integrantes del proceso productivo, tiene que ganar más. Los empresarios ganan más, el gobierno recauda más, los dueños del capital financiero cobran más intereses, los dueños del capital físico cobran más renta, el trabajador también tiene que cobrar más salarios. Eso es natural. Pero en estos momentos, desde mi punto de vista, ese anuncio que hiciera el Premier no suena populismo. ¿Usted qué cree? Ahora, decir que vamos a debatir no sería populismo. Si él hubiese señalado que efectivamente en diciembre o en noviembre el salario mínimo subía y viene el MEF y dice que no va a subir, eso es mentira, eso sí me parecería grave. Eso no ha ocurrido, me parece que ha habido una opinión disidente, sí. O sea que hubo mala interpretación lo que quiso decir Bellido. Me parece que sí, en alguna medida. Sí es verdad que él ha puesto el tema en agenda, eso me parece importante. ¿Por qué? Porque el PBI, Wilson, va a alcanzar su nivel prepandemia aproximadamente en el primer semestre del 2021. Nos va a faltar poco este año, porque hemos caído el año pasado, el 2020, un montón, este año estamos recuperándonos un montón,
pero todavía nos falta recuperar un poco. Eso se va a conseguir en los primeros meses del 2022. A partir de ese momento, la situación va a mejorar mucho más que el anterior marzo 2020. Entonces, en ese momento yo creo que sí estamos listos para discutir la subida del salario. Teniendo el buen ánimo, economista Juan Maita, ¿cuánto tiempo se daría este gobierno de Pedro Castillo para ver ya los primeros resultados de la reactivación económica? A ver, ¿cómo sería esto? Si nos puede explicar de manera detallada. Claro. ¿Cuánto tiempo vamos a esperar para ver los primeros resultados en la reactivación económica en el marco de este gobierno? A ver, la reactivación económica se ve, se observa, es palpable, dependiendo de qué herramientas se utilicen y dependiendo de en qué sectores se empiezan a depositar un poco más de recursos, mejorar la confianza en general. Ahora, los sectores que transmiten más rápido, digamos, la reactivación económica son los sectores manufactureros, de inmediato, porque las fábricas, todo, entonces empiezan a producir mañana mismo, ¿no? Eso por el lado de la oferta. Pero por el lado de la demanda, lo más rápido son, por ejemplo, las transferencias directas que puede hacer el gobierno, por un lado, llámese bonos o cualquier otro tipo de transferencia, ¿no? Los programas sociales también. Y también, además, a través de la mayor ejecución de los proyectos de inversión pública. Eso es muy importante, ¿por qué? Porque eso también genera no solamente mano de obra, sino también consumo, porque las inversiones compran fierros, cementos, y eso mueve a varios sectores, ¿no? Los industriales, manufactureros, la gastronomía, etcétera, etcétera. Ahora, el tema también fundamental es de dónde el gobierno va a sacar dinero para cumplir con este tema del bono, que ya está, y al parecer ya a fin de mes van a empezar a darse los primeros resultados. Sí, ahora miren, el bono que ha anunciado de 350 claro, por persona, mínimo 2 por familia, casi un bono universal, no es universal de hecho, y no debería serlo porque hay muchas familias que no lo necesitan, hay familias que sí lo necesitan y no han recibido hasta este momento un solo bono. Yo creo que eso es la tarea pendiente y la corrección que debe hacer este nuevo gobierno, y reitero, nuevo gobierno, no es que ya tenemos 6 meses o ya tenemos un nuevo gobierno 1 año, no, el nuevo gobierno está recién 1 mes, Wilson. Entonces, estos recursos van a salir naturalmente de las arcas del Tesoro Público, todo lo financiamos. Si es un poco con los recursos actuales, con impuestos, perfecto, por supuesto, que ya lo estamos financiando desde ya. Si es con un poco de deuda, que aparentemente también se va a seguir incrementando, ahorita la deuda pública total está bordeando el 35%. Para el año 2022 se supone que, o se estima, ese es el término, se proyecta que vamos a estar en alrededor de 36-37%, entonces va a crecer un poco más. Si es con deuda, igual, nosotros mismos vamos a pagar esos bonos. O sea, no es que tampoco nos lo van a regalar, pero sí la oportunidad, Luis. O sea, no es lo mismo aplicar una política pública de, digamos, de expansión del gasto fiscal, por ejemplo, en una condición de crisis como estamos viendo actualmente, como en una situación de bonanza como por ejemplo teníamos en el 2006, 2007. En ese momento, bueno, pues no correspondía. Pero el contexto determina el tipo de política que se va a utilizar, y eso no tiene nada que ver con ideología, ni digamos dogmatismo, ni nada que ver, sino práctica y sentido común. ¿Cuál es el corazón de este gobierno, hablando en marco ministerial, economista Juan Maita? Bueno, el corazón, si hablamos en términos de diferenciarlo de los gabinetes anteriores que nos han acompañado todos estos años, estas décadas, el gabinete actual se diferencia en algo fundamental. La mayoría de los integrantes, en realidad el 70%, son de provincia, son de las regiones del norte, del centro, del sur, y que tienen experiencia en gobiernos subnacionales, o sea, conocen el drama que pasan los alcaldes, los funcionarios municipales locales, los funcionarios regionales, conocen el drama de los gobernadores. Entonces yo creo que ese es el valor agregado que tiene este gabinete, si bien puede haber algunos cuestionamientos individuales en algunos de los integrantes, eso no lo podemos ocultar, no se puede tapar la realidad o el sol con un dedo, pero sí, si nos concentramos en lo positivo, es mucho más que lo negativo, definitivamente, solo que algunos quieren ahogarse en un vaso de agua vacía, ¿no? Entonces, lo que ocurre con este gabinete es que conoce la realidad subnacional, que es importante, pues no es que están en sus oficinas en Miraflores.
han caminado, conocen los distritos. Inclusive yo conversaba con un ministro hace algunas semanas, no es que yo tenga amistad con algunos de los ministros, pero sí se señalaba, por ejemplo, que conocen distritos que yo ni siquiera había escuchado. Se supone que yo, digamos, podría conocer alguna zona, alguna región, en realidad conozco como 22 de las 25 regiones, pero hay ministros que conocen absolutamente todo el país y eso es resaltado, debe ser resaltado totalmente, o sea, con toda la hidalguía. Eso no es ser, digamos, alabador o, digamos, estar resobándole las espaldas, no, sino reconocer las características de los funcionarios que tenemos, y a los otros que tienen, digamos, observaciones, por supuesto hay que decirlo también, no vamos a... Entonces, en el marco técnico, Tuzanali cree que este gobierno sí va a incrementarse en la reactivación económica, o sea, va a estar yendo por un buen camino. Esperamos que sí, todo el país espera que sí, Wilson. Ahora, algunos indicadores de eso, y que me justamente en el marco de los indicadores que usted conoce perfectamente cómo se maneja. Efectivamente, por lo que yo voy viendo en estos momentos, ya se tiene claro hacia dónde orientar el gasto para reactivar la economía a partir de la creación de empleos. Lo tienen identificado, mira, el programa Trabaja Perú, que habitualmente recibía 200 o 300 millones, Wilson, porque yo sé, yo estudio y además veo esos temas diariamente, 200, 300, 400 millones, este año 2022 en el proyecto de la ley de presupuesto tiene más de 700 millones. O sea, es una realidad, ya los indicadores ya están viendo, el presupuesto ha sido reasignado y eso que no tienen ni siquiera 3 semanas de haber elaborado la ley de presupuesto. Entonces han tratado de reacomodar rápido, ¿por qué? Porque conocen cómo funcionan los niveles subnacionales del gobierno. Ese es un indicador, y así en otros programas que se están viendo. También, por ejemplo, en los programas de vivienda, lo que ha ocurrido en Piura, por ejemplo, el terremoto, ¿no? El terremoto, digamos, de grado de 6, casi 6 grados, lo que ha ocurrido es que el Ministerio de Vivienda al cabo de 2 semanas ya instaló algunas casas prefabricadas ahí, móviles. Ya instaló. ¿Cuándo se veía eso en un gobierno anterior? Después de 6 meses recién están llevando los módulos. Eso es una realidad concreta, Wilson. Por eso yo reconozco el trabajo de algunos de los ministros que están caminando permanentemente, están en las regiones, se toman fotos, muy bien que se tomen fotos, pero están trabajando. Cuando en una emergencia, un gobierno, el de Humala o el de PPK o el de Martín Vizcarra, peor, en 2 semanas ya ponía el primer módulo de vivienda. Eso no ocurría. Eso está ocurriendo ahora y eso me parece positivo, hay que resaltarlo. Y esos son los principales, digamos, aspectos que uno puede observar que el gasto está empezando a rotar, está empezando a mejorar. Yendo ya pues a este tema, o sea que si esto avanza, como usted dice, empezaría a bajar los costos de los productos de primera necesidad que hoy está afectando a las amas de casa. A ver, muy interesante pregunta, Wilson, y el tema de los alimentos no necesariamente tiene que ver con un aspecto interno. Puede mejorar la ejecución del gasto público, la inversión pública, el consumo privado, la inversión privada, que es un eje fundamental, pero el precio de los alimentos, que generalmente la mayoría de los alimentos se determina en el mercado internacional, no va a bajar por esas medidas que el gobierno podría tomar. ¿Por qué? Porque está afectado, reitero, por una variable internacional. Los precios de los alimentos están subiendo en todo el mundo, en Estados Unidos, en la China, en Europa, etc. ¿Por qué, Wilson? Y hay una realidad. Dado que la economía estaba paralizada casi todo el 2020, ha habido un incremento inesperado de la demanda mundial. Entonces, la principal mercadería, por ejemplo, de consumo masivo que viene del Asia, de países como China, Malasia, Vietnam, Singapur, Filipinas, etcétera, etcétera, viene primero a los puertos de Norteamérica, a Estados Unidos. Y en este mismo instante, infinidad de barcos gigantescos están haciendo cola para descargar los productos y a partir de ahí distribuirlos. En otro caso también para el Perú, para Latinoamérica, etcétera, etcétera. Entonces, es un fenómeno mundial de déficit de infraestructura pública, perdón, de déficit de infraestructura de transporte, de carga, de aeropuertos, de puertos me refiero, y por eso está teniendo un retraso en el desembarque de los productos y la elevación de los precios. Es una presión internacional, sumado eso a la subida del precio de los combustibles, etcétera. Entonces, y eso también, ¿qué te puede decir? ¿Complica o está inmerso a la subida del dólar? Por supuesto, ese es el principal factor, ¿no? Ese es el principal factor. Entonces, los alimentos no van a bajar
netamente por lo que hace bien el gobierno, y eventualmente si hace muy bien las cosas, bajarán un poquito, pero el componente externo es fuerte. El tipo de cambio efectivamente ha sido afectado y ahí ya estamos llegando. Ahora, mira, yo hice una transacción hace un par de horas, Wilson. ¿ya? ¿Cuánto me han cobrado? 4.199, 4.199, casi 4.2. Entonces, lo que ocurre es que el tipo de cambio está oscilando ahí entre 4.1 y 4.2, en ese margen está oscilando. Tampoco es responsabilidad neta de los actores políticos en el país, o del Congreso, del gobierno, o de otros actores. Es fundamentalmente una variable externa. Bueno, el tiempo es rápido, ¿cómo va a ser ahora más tiempo, no? Pero fundamentalmente esto para tranquilidad, pues, economista Juan Maita, mira, la gente, por ejemplo, usted sabe y es consciente que las empresas han quebrado, hay más de 1000 empresas quebradas, la pobreza se ha reducido al 3 por más de 30, ¿cómo es? 3 millones de pobres ahora en el Perú respecto a la pandemia. No es cuestión de gobierno porque es una situación que ha complicado a todos. Pero sí tuvo que ver algunas medidas equivocadas de Martín Vizcarra, ¿no? Bueno, eso sí, nadie lo duda, pero también desempleo, ya, y usted es muy consciente de eso. Todo eso ha generado pues que toda esa situación tiene que volver nuevamente a su nivel. Entonces, ¿cómo mire eso? ¿Cómo podrías enfocar más adelante que eso se pueda revertir? Mire, la economía tiene ciclos. La economía funciona así: sube un tiempo, baja, sube, baja, pero sí con una tendencia hacia arriba, es decir, así. Sube, baja, cada vez sube un poco más, baja un poco menos, pero está subiendo. Ese es el... Baja menos y sube más, baja menos y sube más. En un análisis histórico tiene una tendencia positiva. Lo que ha significado el año pasado la caída, significa una caída así, brutal, hacia abajo. Y este año, felizmente, todo indica que está subiendo así. Por eso lo llaman la recuperación en V, en una V. O V de vaca, como alguno dice, ¿no? V de vaca. Cae con todo. No, V de burro, no en vez de burro. No, eso no. Eso ya sería muy complicado, es muy demasiado enredado. Y ahí, a partir de ahí, está subiendo también así de manera acelerada. Todo indica que va a ser así. Yo creo que hay que ser optimistas en eso. Sí hay errores que puede estar cometiendo en algunos sectores el gobierno, el Congreso, los partidos políticos, los gremios empresariales, etcétera. Pero yo creo que en este momento requerimos mejorar las expectativas de la ciudadanía en general y de los agentes económicos en particular. Y además porque el PBI está creciendo y vamos a recuperar el nivel del 2020 en marzo, ya en los primeros meses del 2022 como señal. O sea, ningún otro país va a recuperar tan rápido. Entonces, eso es importante y a partir de ahí, naturalmente, lo que sí debemos aprovechar son, por ejemplo, aspectos coyunturales como la subida de los minerales y otro tipo de cosas que van a beneficiar al país, van a hacer que el país genere más recursos y con eso podemos financiar mayor política social. Bueno, en el tema político no puedo preguntarte porque yo justamente es el aspecto técnico, porque si no vamos políticamente vamos a entrar a otro campo, ¿no? Vamos a hablar de terrorismo, vamos a hablar de comunismo, vamos a hablar de socialismo. Creo que eso no está en el marco del aspecto técnico, la cual usted domina, economista Juan Maita. No, con todo gusto, cualquier tema, Wilson. Pero sí, obviamente, el tema que ahorita más importa es justamente la reactivación económica. Que yo te preguntaría, por ejemplo, ya para terminar, esa es la zozobra, pues, ¿no? De que este gobierno lo tildan de comunista, lo tildan de socialista y sabemos lo que significa pues el ser socialista y ser comunista, ¿no? Como muchos dicen, ¿no? Es una política que busca la igualdad social y verdad que si buscamos la igualdad creo que en esa parte cómo igualamos a todos por igual. Sí, no, naturalmente es respetable la preocupación de la ciudadanía, a su vez que está influenciada por algunos medios de comunicación que tienen la intención de generar zozobra. El gobierno no es comunista ni extremista, y eso se los puedo asegurar revisando lo que está haciendo hasta este momento en estos 30 y tantos días. Primero, un gobierno comunista no va a presentar un proyecto de ley de presupuesto. Ya, primero, o sea, acá, etcétera. Por ejemplo, le determina, es un gobierno terrorista, por decir, ¿no? O sea, ¿qué terrorista? Que genera violencia y que ante la violencia quiere generar temor y caos.
Ahora, un gobierno, por ejemplo, un gobierno socialista, o sea, a través de los gobiernos quieren implementar la igualdad en todo, ya sea en el trabajo, ya sea en el comercio. Y ahora, otro es un gobierno, por ejemplo, comunista, que tienen ese ideario, ¿no?, de manejar justamente de una política social igualitaria. Entonces, todo ello, ¿usted no cree en eso? No, no. ¿Por qué, economista Maita? Yo no es que no crea en esas ideologías. Esas ideologías existen. Existe el comunismo, por supuesto, existe el socialismo, el liberalismo, el fascismo, existe. Pero el gobierno actual no es extremista y no es terrorista. No podemos generalizar a un gobierno. Es como que la Marina, algunos han atacado a la Marina cuando algunos individuos sí pueden tener algunos cuestionamientos, pero no institucionales. La institución no se puede manchar. Igual lectura, el gobierno no se puede manchar con accionar de sus integrantes. Cuestionamientos de algunos que eventualmente están en evaluación, pero yo puedo asegurar que no es un gobierno extremista, no es un gobierno comunista, no porque a mí me dé la gana o porque quiero decirlo aquí en tu programa, no, Wilson, yo tengo que ser muy consciente que los que nos están viendo en estos momentos van a sacar sus conclusiones ahora y mañana y pasado. Entonces, un gobierno como el actual, que tiene esta propuesta en la ley de presupuesto, en la política general de gobierno, designando a algunos ministros que conocen más de gestión, naturalmente no es un gobierno comunista, ¿ya? Ni siquiera se parece en algo. Sí hay cuestionamientos de algunos ministros. Economista, ¿existe izquierda, centro-izquierda? ¿O para ti existe el centro-izquierda? Yo prefiero no utilizar esos términos, pero sí, por supuesto, hay de todo. Hay izquierdistas radicales que, por supuesto, podemos citar, podemos ser motivo de otra entrevista. Hay izquierdistas radicales, hay izquierdistas moderados, izquierdistas progresistas, izquierdistas de centro izquierda, como quieren llamarse, de centro, de derecha, hay de todo. Hay de todo, al escoger. Así es, pero la política... Pero hay que escoger buen material. Eso sí, por supuesto. La política... Cuando tú vas al mercado, no te vas a escoger economista. A ver, yo detesto una cosa, la doble moral, el aprovechamiento, el amiguismo, eso detesto. ¿Y quiénes encarnan eso y quiénes han encarnado en los últimos años en el Estado? Los caviares. Ellos han atrapado a Humala, han atrapado a PPK, han atrapado a Humala y han hecho un desastre con la gestión del Estado. Yo recuerdo que usted dijo que son ellos los que han gobernado en todos los... Critican cuando sus adversarios cometen un error, pero se quedan con la boca cerrada cuando sus amigos cometen el mismo error. Esa doble moral es la que le hace daño al país. Bueno, qué importante es hablar contigo, economista Juan Maita, y verdad nos fortalece y vamos a hablar también otra idea de política, porque es importante. Yo sé que tu corazón también late por un partido político. Gracias, economista. Ideológicamente yo me defino social cristiano, doctrinariamente hablando, en términos políticos, y creo en la economía social de mercado. ¿Podría decir qué significa social cristiano? ¿Ya? Gracias, economista Juan Maita, y por estar con nosotros, y también tiempo no se ha vencido. Un placer, Wilson. Y gracias a la gerencia que nos soporta toda nuestra... Ahorita nos apagan la luz. No, allá ya apagaron. Ya, amigos, gracias. De esta manera ponemos punto final al programa de Hágase Justicia, recordándote: si estás sano, no tienes nada, no te hagas el loco, no seas mentiroso, no seas ocioso, no seas ladrón, por decir, ¿no? Trabaja y trabaja. Buenas tardes, Dios mediante.